Efesios, hermano, capítulo 2, verso 8 al 10. Así vamos a entrar, hermanos, en el tema y continuar en el tema que estamos llevando de la justificación del hombre, hermanos. Leemos, se ponen de pie, le damos una lectura en una forma unida a la palabra del Señor. Dice ahí en el libro de Efesios 2, 8 al 10. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hablando sobre este tema, tomamos este texto de Efesios, hermanos, con el fin de renombrar, hermanos, en esta sección, en esta clase, refrescar, ¿verdad?, el tema, porque estamos hablando de la justificación del hombre, pero estamos hablando de las obras cotidianas de la vida cristiana. Y hemos estado hablando de unos puntos importantes en Romanos, pero quisiera enfatizar un poquito el texto, ¿verdad?, que ya leímos. Dice allá: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso, ¿verdad?, es la justificación de nuestro Dios que nos imputó por medio de Jesús, ¿verdad? La vida de Jesús, ¿verdad?, se presenta como el santo de Dios. Dice la palabra que Él, ¿verdad?, se hizo totalmente hombre, pero sin pecado. Eso nos hace entender que Jesucristo, ¿verdad?, cumplió la santidad que el Padre exigía. Al cumplir nuestro Jesús, hermanos, la santidad, cuando Él muere, nos imputa, quiere decir, nos da lo que Él hizo. Lo hizo, hermanos, para que nosotros pudiéramos gozar de una vida santa. Él nos da gratuitamente, y a eso le llaman justificación. Él nos regala la salvación y nos da la santidad que es de Él, y lo toma y lo pone en nosotros, nos viste de justicia. Y a eso le llamamos la santidad, y a eso le llamamos, hermano, la justificación, por lo cual estamos hablando. Pero es muy importante notar que el mismo texto que habla de esto, ¿verdad?, que es Efesios 2, 8 al 10, en estos dos versos, enseguida, ¿verdad?, la palabra misma, el Espíritu Santo, defiende, hermanos, la vida que se debe de vivir en santidad, en obras, porque estamos hablando de las obras de los creyentes. Estamos hablando de las responsabilidades que tenemos, hermanos, con la salvación. No es que ya creímos y somos salvos y podemos hacer lo que nos dé la gana o vivir como nos dé la gana, sin importarnos de lo que la obra de Dios requiere y que la iglesia debe de hacer. Entonces vemos acá en el texto, hermanos, con mucha claridad. Dice acá el verso 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y está diciendo esto para que uno entienda de que la salvación no se gana, y que las obras no son para pagar la salvación, ni nada por el estilo. Y dice acá, sigue diciendo el verso: y esto no de vosotros, o sea, no nos los ganamos, pues es un regalo de Dios, un don de Dios. Es un regalo de Dios, no nos los ganamos, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, que nadie pueda creerse más en la iglesia porque puede hacer más, porque es mejor, porque se crea más santo, se crea más salvo. No por obras, dice acá. Y fíjense, está hablando de obras que no pueden ser tomadas como razón para alcanzar la salvación. Pero el mismo texto, hermanos, y Pablo sigue diciendo allá en el verso 10, enseguida encontramos
la manera que se tiene que justificar, que nosotros y también el apóstol Pablo enseña a la iglesia que hay que sacrificarnos, hay que vivir en sacrificio vivo haciendo la obra de Dios. Y enseguida el verso 10 dice: porque somos hechura suya, o sea, Él nos crea nuevamente cuando venimos a Cristo y nos convertimos. Él nos vuelve a hacer, ¿verdad? Y eso es la nueva criatura. Hechura suya somos. Ahora dice creados en Cristo. Y eso significa el nuevo nacimiento. No está hablando de la creación en el Edén, sino está hablando de la nueva creación cuando tú recibes y cuando tú aceptas a Cristo. ¿Okay? Entonces dice acá: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Deja a un lado las obras que se consideran como competencia o como pago, y toma las buenas obras que tienen que ver, hermanos, con una vida de agradecimiento, con un plan divino de Dios, donde dice la Biblia que hay que testificar, hay que predicar, hay que manifestar los dones, hay que exhortarnos unos a otros, hay que ayudarnos unos a otros, hay que estar en el cuerpo de Cristo, hay que estar asistiendo a la iglesia, hay que tener comunidad cristiana. Bueno, entonces allá viene el montón de trabajo, ¿verdad? Y las obras. Pero ya Pablo dijo: no es el sentido de ganarse la salvación, sino que Dios nos creó para buenas obras, las cuales Dios preparó, dice, de antemano, para que anduviésemos en ellas. Y esa palabra es muy grande, muy profunda. ¿Por qué? Porque desde cuando Dios da la ley a Israel, hermanos, Israel tenía que obrar también. Israel no solamente tenía que creer, tenía que obrar. Y por eso dice aquí la palabra que el Señor preparó las buenas obras de antemano. No es ahora de la iglesia, eso es desde en la ley, y hasta hoy necesitamos cumplir, ¿verdad?, con una vida, hermanos, de devoción, una vida de entrega, una vida de vivir, hermanos, la vida de fe, la vida cristiana. Y hermanos, los antiguos entendieron eso. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, usted va a ver allí que parece que los hermanos que se habían convertido no tenían otra cosa que hacer que vivir en la iglesia, que estar compartiendo, estar conviviendo, estar trabajando por la causa del evangelio, hermano. No es que hoy somos más refinados en nuestro estudio. Lamentablemente sí hay más entendimiento hoy, se supone, pero esta vida de iglesia que hoy llevamos, hermano, ha caído, y lo podemos justificar porque también el Señor vio que en el último tiempo, hermano, la iglesia va a ser tibia, y con razón. Entonces, no, la iglesia, la última etapa de la iglesia antes que venga Cristo, va a ser una iglesia tibia. Entonces los antiguos entendieron bien el mensaje, hermano. La vida piadosa que se vivía en el mundo es como realmente Dios quería que se viviera la vida cristiana. La vida piadosa de entrega, hermanos, donde la gente, hermanos, dice en el libro de los Hechos, aún vendían lo que tenían para que dentro del pueblo de Dios no hubiera necesidades. Y uno puede leer eso como algo exagerado. La gente, hermanos, todos estaban dispuestos a predicar, estaban dispuestos a convivir, estaban dispuestos a trabajar para que el evangelio se expanda. Aún la iglesia católica tiene, hermanos, en la Edad Media un testimonio parecido. Toda la gente pensaba en Dios, toda la gente pensaba en religión. Había mucha gente que se entregaban. La gente quería que sus hijos
se fueran al convento. No querían que sus hijos fueran maestros, doctores, abogados, licenciados. La gente quería la vida piadosa, hermano. Por eso mucha gente se metía allá en una vida de santidad, bueno, según como ellos lo entendían en su momento. Sabemos que todo eso cayó en un error también, ¿verdad? Pero quiero decir que eso es lo que entendían cuando recibían a Cristo, cuando ellos se convertían al evangelio, cuando ellos se convertían al cristianismo, los católicos, hermano. Se entendía que era la prioridad de la vida cristiana era la prioridad, porque así lo aprendieron de los apóstoles. No es que ahora somos más inteligentes, somos más perezosos. Nos hemos apartado de la verdad, hermanos, de verdad. Y ahora, en este momento, en estos tiempos que estamos viviendo como iglesia, hermanos, tenemos un modelo de iglesia que lo traemos de una iglesia tibia. Mejoramos un poquito porque oramos un poquito más, porque hacemos 3 oraciones acá, porque en otras iglesias no hacen ni oraciones. Algunos hacen una oración de 1 minuto y se acabó la oración. Y hay todo tipo de eventos y todo tipo de actividades, pero no hay casi oración. Qué bueno, me da gozo verles acá, hermanos, porque no es un día para que se llene la iglesia. No es un día para que haya gente, un día de oración. No es así en todas las iglesias, porque está fría la iglesia. Estamos encontrando una iglesia, hermanos, que parece que estudió mejor la Biblia. Y digo, no es por obras. Quédense en su casa cada quien. No se molesten en hacer tanta cosa. Eso, aunque no queramos admitirlo, se nos ha metido en la cabeza de que el cristianismo es cosa de último momento. Es algo que es secundario. La iglesia, hacer la obra de Dios sí se puede, si tengo tiempo, si me lo permite mi trabajo, mis ocupaciones, porque ahora no la vida piadosa es la vida que realmente le interesa al hombre, no, sino la vida mundana, la vida común, la vida carnal, la vida natural. Como dice la palabra, el hombre natural no comprende las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Y hermanos, ese es el tipo de iglesia que hoy hay, que cuando le hablas de hacer la obra de Dios, de ir a visitar hasta 2 o 3 veces a la semana, hasta se asustan, hasta se molestan. Hermano, es mucho. ¿Tú crees que no tengo nada que hacer? Necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. La primera iglesia, hermanos, no pensaba eso. El 90% de sus vidas estaba dedicada a la vida piadosa, y un 10% a su familia, a su necesidad. Y si hoy pudiéramos ver a la iglesia de los apóstoles, diríamos, están muy exagerados. Yo no entraría a la iglesia de los apóstoles hoy. ¿Por qué? Porque conozco este cristianismo donde, aun si tú dices, sí, hermano, sí voy a visitar, y no vas, no importa. De último momento no pudiste dejar tu trabajo y no fuiste, no importa. Y por eso le decía a los hermanos el domingo en la mañana, cuando estaba el celo de hacer la voluntad de Dios, aún vino 2 personas como Ananías y Zafira, que querían simplemente imitar a uno que había dado su dinero, y dijeron, nosotros también podemos. Pero allí no se admite eso. En la iglesia de los apóstoles, hermano, estaba tan
Era tan piadosa la vida y era tan santa que Ananías y Zafira dijeron también nosotros. Después que vieron que aquel apóstol, ¿verdad?, dijo: yo doy mi dinero, yo doy todo. Y ellos dieron también nosotros. Y luego no lo dieron todo, dieron una parte y se robaron una parte. Y dice la palabra que cayeron muertos. Hoy, ¿cuántas veces no engañamos al Espíritu Santo? No le decimos: Señor, voy a ir, y no vamos. Señor, lo voy a hacer, y no lo hacemos. No creamos que la iglesia antigua era una iglesia que no sabía nada y que nosotros somos más inteligentes. La vida piadosa, hermanos, era realmente dedicada. Por eso en la Edad Media vemos iglesias por todas partes, iglesias católicas, conventos, monasterios, porque había tanta gente que quería entregarse a la vida de santidad, la vida piadosa, que no había, hermanos, espacios, no había lugar. Tenían que hacer tremendos conventos. Muchas muchachas querían dedicarse a Dios y no casarse. Muchos varones querían dedicarse a ser sacerdotes y no casarse. Hoy, hermano, con trabajo la gente quiere ser pastor. Y si dijeran que los pastores no se casan, me imagino que es peor, porque ahora estamos más en la carne que no. Si me dicen: ¿te casas o quieres ser pastor? No, me caso. Nadie se arriesga, nadie se condena, ¿verdad?, en una vida sin esposa solo por Dios. No lo haría. Pero en aquel tiempo, hermanos, se entendía que ser para Dios, amar a Dios, dedicarse a Dios era la cosa más privilegiada que había. Y esa fue la iglesia de los primeros tiempos, entregados, hermano. No pensaban su vida común, no lo pensaban tanto. Hoy, hermano, es difícil. Y por eso necesitamos hablar de estas cosas, de las obras de la iglesia que deben de ser hechas. Ya dijimos, ¿verdad?, son responsabilidades cristianas. Necesitamos velar por nuestra vida como creyentes. Necesitamos velar por nuestros hermanos. Es una responsabilidad del creyente. Necesitamos velar por los incrédulos. Necesitamos trabajar para que ellos conozcan a Dios. Es una responsabilidad cristiana. Pero ¿cómo se hace eso? Trabajando, invirtiendo tiempo, hermano. Ojalá y me entiendan. Se oye duro, creo, no sé cómo lo escuchen ustedes, pero la iglesia que tenemos hoy no es la iglesia, hermanos, que Dios quisiera tener. No lo es. Y no estaban locos los primeros cristianos. Entendieron realmente qué es ser cristiano. Hoy también sí lo entendemos, pero no queremos rendirnos. Hoy sí lo entendemos porque todavía hay más estudios hoy. Ese tiempo ni estudios había. No crea que los apóstoles ponían su pantalla y hacían tantos estudios para que la gente minuciosamente entendiera la palabra. Era una cosa amar a Cristo, entregarse a Él y vámonos. Estaban dedicados. Me sorprende a mí eso. Hoy tenemos todo tipo de mecanismos, de formas, de métodos, y ni así arranca a veces la iglesia. Y de verdad, hermanos, lo hablo con ustedes que son la iglesia de Cristo. Estamos aquí, es decir, estamos haciendo conciencia, porque estoy aquí con ustedes. Yo no vengo de otra iglesia y les vengo a decir una cosa. Estoy acá viviendo la vida con ustedes, luchando por mejorar esto en mi vida también. Y por eso Dios me da esta palabra para decirles, porque es importante que veamos que el Señor
pensó en una iglesia dedicada, piadosa. Por eso dice este verso, porque somos hechura de Él, ya no la hechura del mundo, ya no la hechura del modernismo, sino de Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces hoy, cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios en todos los sentidos, a veces la iglesia como que le cae un poco pesado. ¿Pero por qué? Porque ya vimos un largo tiempo de cómo es la iglesia, hermanos. Más el catolicismo, ¿no? El catolicismo llega, o sea, uno lo entiende. Los que han sido católicos saben. Y yo, que he vivido aquí en este pueblo y conozco a los católicos, sé que un católico de vez en cuando irá a misa y no está dedicado en ninguna obra de Dios. Se van a misa cuando se casan, cuando su primera comunión, etcétera, cumplen y ya. Pero eso no es lo que el Señor pensaba. Y cuando nace nuestra iglesia, mejora un poquito, porque nos reunimos un poquito más días, ¿verdad? Entre la semana, y como que tratamos de hacer un poquito más que un católico. Pero aún así traemos una raíz de una iglesia que no sabe qué es servir a Dios. No lo sabe. Pero no hay que ir al cielo, como dice Pablo, ¿verdad? No hay que ir al otro lado del mundo para saberlo. El problema es que no leemos la Biblia y ni la estudiamos. El plan divino de Dios, entonces, hermanos, lo dividimos en tres partes, en estudios. Yo sé que hay muchas gráficas para tratar de entender las cosas que decimos, ¿verdad?, en la Biblia, pero esta es mi manera de poder interpretárselo, ¿verdad? El plan divino de redención, entonces, por el hombre, hermanos, caído, por el hombre ya caído, el Señor quiso justificarlo y envió a su Hijo a morir, y ya lo hizo. Ya eso está hecho. Ahora estamos en el tiempo, hermanos, de la perfección, de la santificación. Desde que el hombre cree hasta que muera o hasta que venga Cristo, el hombre estará santificándose. Es la etapa que tenemos que estar viviendo todo el tiempo. Santidad, santificarnos, santificarnos. Lo estamos perfeccionando. Espero que avancemos. Espero que después que me vaya, el Señor me lleve a su presencia, haya avanzado un poco. Sé que no vamos a acabar. Ojalá y perfeccionemos, ¿no? Pero no, la perfección todavía se seguirá dando. Y esa es la vida de santidad. Luego, el paraíso, ¿verdad? Regresar a Dios, la glorificación. Entonces dice en su palabra que Él nos justificó, nos santificó y nos glorificó como un hecho para Dios. Eso ya lo hizo el Señor. Él ya lo previó. Así como el cielo es tuyo, ya, así como la salvación y la santidad es tuyo ya, también la vida de santidad y de santificación, la vida piadosa, la vida de obras es tuyo también. Es nuestro. Tenemos que hacerlo, porque es parte de lo que Dios nos pide en esas buenas obras para la cual fuimos creados, ¿verdad? Entonces son tres pasos para llegar a Dios: justificación, santificación y glorificación, que el Señor va a hacer cuando lleguemos allá. Seguimos entonces con Romanos, hermanos. Todo eso para entender que el apóstol Pablo en el capítulo 12, verso 1 dice: os ruego por las misericordias de Dios, hermanos, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Pablo sigue hablando sobre esto, y que nadie tenga más concepto del que debe tener, y que tenemos que ser como en un cuerpo. Y empieza Pablo a dar razones que va a hacer la iglesia, y llegamos hasta el verso 8, donde ya estamos, ¿verdad? Ya vimos todo desde el capítulo 12, 1 hasta
Y dice aquí la palabra que dice acá en el capítulo 8, capítulo 12, verso 8, dice: el que exhorta en la exhortación. Ya vimos, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad? El verso 7, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Eso fue el verso 7. Y en el verso 8 dice, ¿verdad? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pablo da por sentado que existe una iglesia, sino ¿quién hace esto? Pablo da por sentado de que la iglesia se va a reunir, se van a añadir al pueblo de Dios, y hay que exhortar. Pero ¿a quién exhortamos si la iglesia no piensa en la vida cristiana, en la vida de obras? ¿Cómo yo exhorto a alguien si yo no leo mi Biblia? Si yo no estudio la palabra, si yo no obedezco a Dios. ¿Cómo le digo, hermano, busca a Dios? Hermano, vente al culto. Hermano, visita. Hermano, predica. Hermano, ora. ¿Cómo le digo a alguien eso si no lo hacemos? Eso significa que Pablo, cuando dice presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, está hablando de muchas cosas que se van a venir haciendo, y que para eso necesitamos una comunidad cristiana como la iglesia, y necesitamos estar todos trabajando, como ya lo digo, ¿verdad? Creo que en el verso 5, como un cuerpo. Ya Pablo mencionó que somos un cuerpo, y uno exhorta, otro habla profecía, otro sirve, otro preside, etc. Pero esto, hermano, es un mandamiento de Dios. Esto es un mandamiento de Cristo. O sea, Dios espera que su iglesia haga esto. Pero si nosotros no estamos involucrados en las cosas de Dios, entonces no somos parte de la obra de Dios. ¿A quién exhorto si nadie viene? ¿Cómo la iglesia se desenvuelve y desenvuelve sus dones y su servicio si no hay gente que esté trabajando con nosotros, ¿verdad? En la obra de Dios, en el trabajo de la obra de Dios, hermanos, se ve todo. Ahí es donde vamos teniendo revelación de la vida de cada persona. ¿Cómo exhortas a alguien que tú no sabes cómo es, ni cómo vive, ni cómo es? Pero en la iglesia uno conoce el carácter. Así que si aquí en la iglesia nos vamos a molestar, molestémonos. Es aquí donde necesitamos saber quién eres para ayudarte. Es aquí donde tienes que sacar tu carácter. No vengas aquí a portarte muy santo y en tu casa saques tu carácter, porque aquí queremos ver lo que realmente hay para decirte que cambies. Pero lamentablemente, hermano, muchos cristianos van al templo y parecen muy santos, pero en su casa, hermanos, son terribles. Y cuando los exhortamos y ni sabemos cómo se comportan. Pero si convivimos y trabajamos, ahí se ve. Cuando nos ponemos a trabajar, ahí sale el carácter de las personas. Cuando nos ponemos a convivir y hacer algo, es cuando te tienes que topar con la persona y decirle, hermano, haz esto, o trae aquello, o por qué no viniste, o por qué no traíste eso. Y sale el enojo, sale las malas palabras, sale el carácter, y es cuando podemos nosotros ventilar el problema de la iglesia. Si no, ¿cómo? Entonces, hermanos, las obras, o sea, Dios planeó que la iglesia que va a creer se va a involucrar, y por involucrarse va a poder usar sus dones. ¿Para qué me sirve el discernimiento? ¿Para qué me sirve la palabra, la exhortación, la profecía, si no tengo a quien decirse? Pero si estamos activos, viviendo, hermanos, una vida de fe, una vida piadosa, donde estamos metidos todos en carrera, allí entonces, allá es cuando entonces tenemos ocasión para trabajar el carácter, para ir cada día haciendo más humilde, y para que Dios pueda cambiar nuestras vidas
en el proceso de la santificación. Ya dijimos que ya somos salvos porque el Señor ya nos justificó en la cruz. Ahora lo que sigue es una tarea de santificación. Es una tarea, hermanos, de tropiezos y levantarnos y orar y pedirle al Señor. Y nos exhorta, nos disciplina y nos levantamos y seguimos. Por eso cuando alguien se enoja y en vez de que se discipline se va, qué triste. Cuando una persona hace eso es que no ha entendido qué es el evangelio. Pero los que hemos entendido qué es el evangelio, sabemos que ese es el proceso, hermano. Apréndanlo. Va a haber problemas. Es el proceso, hermano. Hay problemas en tu casa, hay problemas. Es el proceso. Dios hace que aflore más, que salga todos los demonios que tienen que salir, que aparezcan. ¿Cuántos demonios poseen tu vida para que poco a poco los vayamos echando fuera? Porque siempre hay un espíritu inmundo, hermano, que está todavía operando a veces en la persona. O es envidioso, jactancioso, orgulloso, de mal carácter. Hermano, no se conoce a las personas hasta que nos vamos topando con ellos, ¿verdad? Entonces dice aquí el texto, ¿verdad? El que exhorta en la exhortación. La exhortación, hermanos, tiene dos sentidos. Cuando oímos exhortación, parece que siempre es regañar o hablarle duro a una persona. Pero exhortar, hermanos, tiene doble sentido. Algunas veces es negativo. Queremos decir que a veces hay que hablar fuerte a una persona que ha hecho algo terrible, una rebeldía. La exhortación se hace más fuerte cuando ya te dije algo y te lo tengo que volver a decir. Entonces tengo que hablar un poco más fuerte. Tiene que ser así para que entiendas de que no estamos jugando, de que Dios espera que cambies. Y te lo tengo que decir un poco más con carácter, un poco casi regañándote. Entiende que Dios te está hablando. Pero la palabra exhortación no solo significa eso, en el sentido positivo, también, hermanos, es consolar, también es levantar a alguien. A veces tenemos que ir a apoyar a alguien que está caído, que está lastimado, y lo vas a exhortar, pero no en el carácter negativo, sino en el carácter positivo, que es darle, verdad, aliento. Al dar aliento a las personas, hacerle ver, verdad, de que lo que está pasando, Dios está con él, Dios está tratando, Dios está haciendo algo, consolarlo, verdad. El Espíritu Santo ha venido a nuestra vida para que puedas consolarnos a través de nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, es el consolador para cada uno de nosotros. Así que el que exhorta en la exhortación tiene que ver, hermanos, amén, con estas dos cosas muy importantes. Amén. Tiene que ver, hermanos, amén, con que estemos preparados para poder apoyar, ayudar. Cuando vemos, hermanos, a la iglesia de la cual habla el apóstol Pablo, hay algo que notamos en las cartas, hermanos, y es que las cartas no hablan siempre de un pastor que está allí como el primero que tiene que decir las cosas, como el único que tiene el derecho de decir las cosas. No. Más bien, hermanos, los que debían de hacer estas cosas son los hermanos. Los que debían de ir a exhortar a un hermano que está pasando por algo, ya sea para levantarlo o para llamarlo, debían de ser los mismos hermanos. A veces pensamos, no, el pastor debe de ir, que lo diga el pastor. Hay muchos hermanos que así lo piensan, ¿verdad? No, yo ya vi que está mal el hermano, pero no, yo no le voy a decir nada, que se lo diga el pastor. ¿Por qué? Primeramente porque a veces, hermanos, sabemos también cómo estamos y pensamos que no somos nosotros que debemos de hacerlo. Pero la palabra de Dios da por sentado que los cristianos deben de procurar andar bien, para que cuando alguien falle,
todos tengamos la capacidad de ir y levantar a un hermano o exhortarlo. No, la palabra de Dios no está en el asunto de pensar solo el pastor es el que tiene la santidad perfecta para exhortar. No, la palabra de Dios y el apóstol Pablo da por sentado que la iglesia es santa, que la iglesia es obediente, que la iglesia está caminando, luchando, perfeccionándose, de tal modo que cuando llega un momento que uno cae, todos pueden apoyar, todos pueden exhortar al hermano. Y el hermano no debe sentirse, ay, pero tú quién eres que me vienes a decir. Es tu hermano, es él. Si no te lo dice él, ¿quién te lo va a decir? La palabra habla de exhortarnos. En Tesalonicenses dice: exhortaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros. Hay que soportar a veces las cosas. El que exhorta en la exhortación también tiene que ver esto, ¿verdad? Con que hay personas que tienen, ¿verdad?, esa cualidad, porque hay que tener tacto también. A veces se tiene que entender también esto en este carácter, ¿verdad? Hay cosas delicadas de las cuales se necesita gente con entendimiento, con discernimiento, con tacto para poder hablar a las personas del problema. No es llegar y decir cualquier tontería. No es solamente llegar y decir cualquier cosa o hablar de una manera jactanciosa para humillar a alguien, no. Se debe de hablar con la palabra. Y esto alguien tiene que hacer, ¿verdad?, esta tarea. Y entonces los hermanos siempre están en eso. De manera que los hermanos no debieran de enojarse cuando alguien les llama la atención. No debía de ser así. Pero tristemente en nuestro tiempo que vivimos, hermano, hay iglesias donde a nadie se le puede decir nada. A nadie. Si no gritan y dicen: no, pero tú quién eres, o tú también haces esto, o tú fallas en lo otro. Ay, qué terrible. Eso no es de cristianos, hermano. No importa que nosotros veamos el defecto de alguien. Cuando algún hermano te viene a exhortar, a hablar por tu problema, porque algo está mal en tu vida, debías de ser humilde y simplemente escucharlo como la voz de Dios que te está llamando, y corrígete. Y su vida y su defecto es una cuestión de Dios. Debíamos de ser así para que la exhortación pueda funcionar. Si no, hermano, ¿quién exhorta? Solo el pastor. Al pastor odian por toda la iglesia, porque solo el pastor tiene que decirle a todos la parte difícil, y los hermanos nunca van a decir nada. Y está mal, pero los hermanos muchas veces son así. Todos se andan escondiendo del problema, que lo vea el pastor. Pero no es así. La iglesia debe de tener ese carácter y esa madurez. Si no lo tenemos, bueno, a eso vamos, ¿verdad? Por eso lo estamos enseñando, por eso lo estamos diciendo, para que aprendamos. No les estoy criticando ni juzgando. Estamos tomando, hermanos, esto como algo que necesitamos saber. Si no lo escuchamos aquí hoy, nunca lo vamos a saber, lo vamos a entender. Entonces Pablo dice, ¿verdad?, que la iglesia tiene que estar exhortando. ¿Quién tiene ganas de exhortar, hermano? Una iglesia que todos están andando mal y nadie hace caso, o que la iglesia ni viene ni está. Entonces hay una responsabilidad. Esto es responsabilidad. Exhortar es una tarea de responsabilidad, hermano. Es responsabilidad de los cristianos. Debe ser parte de nuestros dones, parte de nuestra responsabilidad cristiana, de exhortar, hermanos. Y si Dios nos da palabra, y si Dios nos da profecía, como ya lo vimos en el verso 6, creo que estaba, ¿verdad?, el de la profecía y todo lo demás. Todo esto tiene que ver, hermanos, con dar una exhortación, sea en una predicación, una reflexión, un consejo personal,
ver a un amigo en la iglesia que tiene un problema y acercarse a solas y decirle. Es parte, ¿verdad? Toda esta tarea. Pero esto se realiza en una iglesia, hermanos, que está pendiente. Porque hasta eso hay que estar pendiente de nuestros hermanos. ¿Cómo uno sabe que la gente anda mal si ni siquiera nosotros sabemos cómo andamos? ¿O no nos importa cómo está la iglesia, hermanos? Venimos y nos vamos corriendo. ¿O venimos de vez en cuando? ¿Cuándo vamos a poder exhortar a alguien si ni sabemos la condición de la iglesia? Entonces quiere decir que lo que está diciendo Pablo acá, que la iglesia que está activa, viviendo una vida piadosa, tiene muchos motivos y muchos problemas que resolver y por qué exhortarse. Cuando empezamos a andar en el Espíritu, cuando empezamos a vivir, a involucrarnos, seguro que vamos a tener problemas, hermano. Amén. ¿Sí? Es una cosa así. Y por eso hay muchas iglesias, dice, cuando más hay actividad y hay cosas, hay problemas, sí. Y es cuando entonces surgen que hay que orar por el hermano, hay que visitar al otro, hay que disciplinar a aquel, y ahí vamos haciendo la obra de Dios, hermano. Sí, es en el camino, es cuando se mueven las cosas, es cuando surgen realmente, hermanos, las tareas dentro de la iglesia. De modo que aquí este texto nos hace saber, ¿verdad? Por de que realmente la iglesia, hermano, es una iglesia que vive, que se mueve, que se afectan unos a otros, y por eso hay que exhortar. ¿Para qué? Para que maduren y para que sus caracteres cambien y dejen, ¿verdad?, su malicia y su mal entendimiento. Dice acá un punto más, ¿verdad? Dice: el que reparte con liberalidad, ¿verdad? Aquí habla de dar, como aquel, ¿verdad?, que tiene el deseo y el gozo de dar. Pero fíjense de esto, hermanos, esto está en el contexto piadoso, en el contexto de la iglesia, ¿sí? No está hablando de simplemente de personas que son muy dadivosas, que regalan dinero, regalan comida, regalan esto y regalan todo en todas partes, como los artistas, ¿verdad?, que regalan dinero para el Teletón, regalan dinero para las casas, ¿verdad?, de ancianos, de huérfanos. No de ese tipo de gente. Está hablando de personas dentro de la iglesia que se desprenden, hermanos, para ayudar, que pueden, ¿verdad?, ver la necesidad, hermanos, amén, de los cristianos que están dentro de la iglesia. Estamos hablando de la comunidad cristiana aquí. Sí, el que reparte con liberalidad. Amén. Esta parte se llama generosidad. La liberalidad significa sencillez, integridad, que tiene que ver, hermanos, con un corazón que es movido por Dios para hacer las cosas. Bueno, la misma palabra declara, ¿verdad?, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Aun cuando tú consideras a veces que has hecho un bien, resulta que para Dios es como algo que no sirve. Cuando tú no lo haces movido por la gracia, por el Espíritu Santo en la vida. Por eso estoy diciendo que cuando Pablo habla esto, ¿verdad?, de dar, que aquí de repartir significa de dar, de darle a uno, de darle a otro, pero con esa sencillez, con esa integridad de un corazón, ¿verdad?, que da porque siente de Dios hacer esa generosidad. Entonces esta palabra, ¿verdad?, reparte significa ser generoso, y la palabra liberalidad significa, ¿verdad?, ser sencillo y íntegro, un corazón sincero que no da las cosas por alguna otra razón, porque lamentablemente nuestra condición pecaminosa, nuestra malicia, hermanos, controla nuestro corazón. Y hay gente que da las cosas muy adentro del corazón, tiene motivos,
tiene motivos no de un corazón sano. Si somos generosos sanamente, lo primero que haríamos es darle a Dios lo que le corresponde. Y sí, si vamos a dar, ayudar a una viuda, ayudar a una hermana, lo haríamos. Y creo que lo haríamos siempre tratando de hacerlo de la manera más sana que se pueda, para no dar malas interpretaciones. Entonces hay muchas cosas que se hacen con ciertos intereses. Hay cosas que se dan porque queremos. Hay algo que está pasando en nuestro corazón que no es generoso, sino quiere muchas veces que vean que somos buenos, o queremos sacar provecho de alguna manera, y eso Dios lo sabe. Y por eso dice acá: el que reparte con liberalidad. Y les digo que la palabra liberalidad significa sencillez y integridad. Quiere decir que amas a Dios, eres íntegro, eres completo en amar a Dios. Tu corazón no está dividido entre que amas a Dios, pero también, ¿verdad?, tu carne mueve tu corazón para hacer cosas como estas que les platico, ¿no? Que de esas hay de muchas maneras. Así que el que reparte con liberalidad, debe haber un corazón así en la iglesia, hermanos. Todos debíamos de tener un corazón así. Pero si alguno tiene la manera de dar, tiene cómo dar, cómo hacerlo, y siente eso, hágalo. Y si lo está haciendo y siente que hay algo raro en su corazón, busque a Dios. Busque a Dios, componga su vida, arregle su situación con Dios. Busque de corazón a Dios para que la obra que haga de verdad salga limpio, puro, y pueda ser recibido por Dios. De otra manera, lo estaremos haciendo por mucho tiempo, pero va a irse a la basura todo, porque va a llegar un día en que Dios juzgue nuestras obras y nos vayamos al infierno. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que sale del corazón, eso contamina al hombre. Hasta las buenas obras que a veces queremos hacer es contaminado, porque del corazón hay una intención que no es sana. Y eso es algo importante que la iglesia, hermanos, tiene que aprender. Es algo que la iglesia debe de entender. Entonces, en el contexto de la iglesia, vamos a ir avanzando más y vamos a darnos cuenta que Pablo dice, ¿verdad?, que cuando apoyamos, cuando hacemos estas obras, si es posible, hagámoslo más, dice, con los creyentes. No significa que no lo podamos hacer con un mundano, pero lo que quiere decir el apóstol Pablo es que si nosotros sabemos que hay una necesidad de algún hermano en la iglesia, debemos apoyar a ese hermano y después apoyar también, si todavía nos queda, y podemos apoyar a los que están tal vez en el mundo. Pero siempre es bueno dar honra a los hermanos, a nuestros hermanos, porque eso es parte, ¿verdad?, de la obediencia a Dios, de donde se ve, donde se valora, hermanos, nuestra fidelidad y testimonio. Todos vamos a hablar bien de los hermanos, todos vamos a defender la fe de los hermanos, porque los conocemos, porque hemos visto su sinceridad, hermano. Y es así cuando tú puedes defender a un hermano. Cuando alguien quiere hablar mal de un hermano y tú sabes que no es así, porque has visto su corazón, has visto su amor, tú puedes decir: mira, hermano, cállate de lo que estás diciendo, porque no sabes lo que estás diciendo. Debíamos de hacerlo para defender a veces a los hermanos de la misma iglesia, hermanos. Es importante entonces que podamos hacer estas obras. Entonces, ¿dónde se hacen estas obras? En la iglesia. Esta es la vida piadosa. Esto ocurre todos los días en la iglesia primitiva, hermanos. Todo el tiempo, hermanos, ocurría eso.
Todos los días que despertaba la iglesia y se movía para sus labores, siempre se encontraban con alguien con una necesidad, compartían, aconsejaban, exhortaban. Eso era todo el tiempo, hermano. Y de verdad, cuando nosotros empezamos con esta iglesia, hermanos, así aprendimos. Casi les puedo decir que he ido a varias iglesias, casi nunca he visto esto así que yo observé en la iglesia donde yo me convertí. Y cuando yo me convertí, o nos convertimos y empezamos esta iglesia, los poquitos que éramos, hermano, ese es el sentir que teníamos. Donde quiera que vayamos, estamos platicando la palabra, estamos conversando del Señor, estamos compartiendo lo poquito que tenemos. No teníamos casi nada, pero aunque sea lo más sencillo de nuestra comida, nos quedábamos a comer, llevábamos lo que teníamos, porque necesitábamos y queríamos platicar con los hermanos. Parece que un culto para nosotros no era suficiente, hermano. Hoy hasta los cultos para muchos hermanos es pérdida de tiempo. Es decir, ni tiempo para el culto hay. Con trabajo se saca la hora de ir al culto porque hay muchas miles de cosas que hacer. Y llegó un momento que parece que pararte con un hermano porque te está hablando de Dios o porque te está platicando algo de Dios, parece que ya se volvió un problema. No, hermano, luego me platica, no tengo tiempo ahorita. Pero ¿saben por qué? Porque nos volvimos materialistas, porque ya no vemos el valor que tiene eso. Y hermano, tenemos que volver a las obras de Dios. Claro, esto no le estoy diciendo que sea una regla, no es una ley acá. Esto va a acontecer cuando nosotros de verdad nos pongamos a buscar a Dios. El domingo estuvimos hablando de un tema. Creo que el último texto, verdad, que hablamos es de Lucas, cuando dice, verdad, velad, dice, y orad, que seáis tenidos dignos de escapar de las cosas que vendrán. Pero ¿por qué dice esto la palabra? Y estaba analizando mucho ese texto, porque cuando dice Dios algo, es algo muy importante. Hermano, nadie puede hacer alguna obra si no ora. Velad y orad para que seáis tenidos dignos de escapar. Solamente cuando tú ores vas a empezar a hacer las obras. No puedes empezar a hacer obras si no oras. Solo cuando tú ores vas a estar pegado a Dios. Solo cuando tú ores vas a valorar los momentos con Dios y las obras que tengas que hacer con el Señor. Por eso lo que manda Lucas no es a hacer obras o a hacer cosas. Lo que hay que hacer, velar y orar, para que esa oración te lleve a estar enamorado de Dios, para que esa oración te lleve a tener la capacidad de desprenderte de algo y hacer la voluntad de Dios, darle tiempo a Dios, desprenderse de algo económico, tal vez para ponerlo, para ayudar, para convivir, para hacer algo en la obra de Dios. Pero eso no se hace solamente así, hermano. De manera que cuando la iglesia, tú miras que la iglesia ya no puede hacer las obras de Dios, hay una respuesta: no hay oración. No estamos orando. Y por eso la exhortación de Lucas dice: velad y orad para que seáis tenidos por dignos. No significa que solo por la oración vamos a poder llegar al cielo, pero la oración es lo que nos excita para poder hacer cualquier obra de Dios y estar ocupados en las cosas de Dios. Y entonces cuando venga el Señor nos hallará haciendo su voluntad, porque la oración es el que catapulta, hermano, al creyente a que todo esto que estamos leyendo aquí haya en la iglesia. Tal vez digan: aquí ni siquiera nos exhortamos. Claro, ya ni ganas tenemos de hablar, ni tiempo tenemos de exhortar,
Porque termina el culto, nos salimos disparados todos, porque cada quien que ande como quiera. Si le falta una exhortación o está mal, que siga. Ahí lo ve él o que lo vea el pastor. Pero yo no tengo tiempo ni de exhortar a nadie. Y a veces la iglesia así vive, hermano. No tiene tiempo para nada. Y lamentablemente eso no es sano. Eso no es la vida en Cristo. Eso no es como empezó la iglesia. Así que, hermanos, que Dios nos dé entendimiento a todos, para que en estos últimos días que nos queda de la iglesia aquí en la tierra podamos volver, hermanos, a nuestro primer amor y a las obras que tienen grande valor para nuestro Dios. Y como ya lo dije, no se trata de hacer un montón de trabajos, pero hacer trabajos que sean realmente movidos por el Espíritu Santo y por la oración que tú estás haciendo. Así que si no tienes deseos de leer, de orar, de ir al culto, de ayudar a alguien, ora para que puedas vivir, para que puedas volver a la vida cristiana de antes. Eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos mueve. Sí, hermano. Algunos que dejaron de orar hoy ya ni cristianos son. Ya se fueron al mundo. De aquí se quitaron y se fueron al mundo, porque un día dejaron de orar y dejaron las obras y se murieron. Y no solamente vieron las obras como malas, hasta orar, ya hasta ir al templo lo vieron como pérdida de tiempo. Y ya ni vienen. Y ya están andando en la calle, en el mundo otra vez, hermano. Que no nos suceda a nosotros tal cosa, porque Cristo viene y tenemos que prepararnos para servir a Dios hasta su venida. Lo que empezó con los apóstoles en la iglesia primitiva, esa iglesia viene a buscar al Señor, hermano, no otra iglesia. Esa iglesia viene a buscar al Señor. Esa iglesia que se santifica, que se purifica, que se aman y que trabajan para Dios incansablemente.